ejercicios 40 y 40. Porque la teoría siempre vale 20% con el ingeniero. Y así que los ejercicios de estos son cortitos, así que puede ser no de que le dé esa opción, porque si le pone uno de compuertas, que es bastante largo, y uno de estos, entonces ahí se acomodaría a sus 10 minutos. Así que también esa es otra de las prioridades de este ejercicio, de este tema acá. Solamente, como le digo, es conversiones y es fórmula, así que tienen que tomar muy en cuenta eso. O sea, tienen que tener cuidado con las conversiones, porque en lo que es viscosidad tiene varias unidades, que lo vamos a ver ahorita. Bueno, acá hay un error. Si tienen dudas del anterior ejercicio, o sea, de ejercicios anteriores, si nos da el tiempo lo resolvemos ya esas dudas. O sea, si tienen de los modelos que hemos resuelto. Porque como les decía, esto no aparece normalmente en los modelos con el ingeniero, lo que es propiedades de fluido. Pero como va a ser por Pizarra, más que seguro va a entrar. Y va a entrar, pues yo le digo que sí va a entrar. Bueno, entonces, lo que le decía, ¿no? El tema de acá, lo que vamos a dar prioridad es lo que es este tema, propiedades de fluido. Como le digo, son solamente convenciones y es solamente aplicar fórmulas. Acá tenemos un ejercicio, ¿cierto? Que lo he sacado del libro del ingeniero, el cual nos dice, ¿no? Un líquido con una viscosidad de 0,05 pois y una densidad relativa de 0,85 nos pide calcular la viscosidad absoluta en unidades técnicas, la viscosidad cinemática y la viscosidad cinemática en unidades técnicas. Ya, lo que tienen que saber entonces es que nosotros podemos calcular dos tipos de viscosidades, tanto las absolutas como las cinemáticas. Entonces conocemos esos dos tipos de viscosidades. Ambas tienen sus determinadas fórmulas. Entonces, lo que primeramente me está pidiendo es calcular la viscosidad absoluta. Pero ustedes fíjense que me está dando como dato. ¿Qué me está dando como dato? Este valor de acá, de 0,05 pois. Entonces, yo sé que la viscosidad absoluta se mide en pois. Por ende, este dato de acá hace referencia a la viscosidad absoluta. Muy importante eso. Y se lo representa por esta letra griega de acá, Musuka, si no me equivoco, se llama. Entonces, aparte de eso, me está dando la densidad del fluido, que es de 0,85, la densidad relativa. Entonces, tengo esos dos datos que me da. ¿Qué datos me está dando? La viscosidad absoluta y la densidad relativa. ¿Y por qué sé que me está dando la viscosidad absoluta? Fíjense en las unidades. ¿En qué trabaja la viscosidad absoluta? Trabaja en pois, ¿cierto? Mientras que la cinemática trabaja en stocks. Entonces, así se pueden dar cuenta, o sea, de qué dato le está dando el ingeniero, si es absoluta o es cinemática. En este caso no lo especificó, ¿cierto? Que sea una viscosidad o bien cinemática o bien absoluta. Pero ustedes ya se daban cuenta por las unidades. Ahí. Entonces, anoto mis datos y nomás empiezo a calcular. ¿Qué es lo que me dice el inciso A? Determine la viscosidad absoluta en unidades técnicas. Ya. Cuando hablamos de unidades técnicas, estamos hablando de donde las unidades son metros, segundos. Lo que sí cambia es la fuerza. En unidades técnicas, la fuerza es de kilogramos fuerza o kilopondio. Muy importante es, si se fijan acá en las conversiones, en este lado de acá, se puedan dar cuenta de que en qué está dado la fuerza, kilogramos fuerza, lo que significa entonces que este es para un sistema técnico, y es el primer inciso que me lo está pidiendo, en unidades técnicas. Entonces, cuando hablamos de sistemas o unidades técnicas, quiere decir de que las fuerzas se miden en kilogramos fuerzas o kilopondios. Eso es muy importante ahí. Entonces, tengo que llevarlo a esta conversión de acá. Entonces, ¿cómo hago? Hago la siguiente conversión. Miren. Yo tengo este dato, ¿no? Tengo este dato que es de 0,05 pois. Entonces, yo aplico mi factor de conversión nomás. Tengo que aplicar el factor de conversión, que sé que 98,1 pois es igual a ¿cuánto? 1 kilogramo fuerza sobre segundos por metros al cuadrado. Entonces, aplico ese factor de conversión y hago conversiones. simplifico, y lo que me va a quedar como resultado es ese valor de ahí. Que la viscosidad absoluta va a ser igual a ¿cuánto? A 0,00551 kilogramos pues.
Fernandito, no se escucha nada. Del anterior ejercicio. Sí, se escuchó. No sé lo demás. Ya, entonces pasemos al inciso B ya. El inciso B lo que nos pedía era calcular la viscosidad cinemática en Stokes. Entonces, acá ya tenemos que usar la fórmula de viscosidad cinemática. ¿Por qué? Porque el dato que nos está dando es de viscosidad absoluta. Entonces, para que yo pueda calcular la viscosidad cinemática, uso la fórmula, que es esta de acá. La viscosidad cinemática se define como la relación que hay entre la viscosidad absoluta sobre la densidad del fluido. Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular la viscosidad cinemática. Entonces, mi única tarea, ¿qué es? Es reemplazar, ¿cierto? Reemplazar datos. Pero tengan mucho cuidado con los datos al momento de reemplazar, porque puede ser que las unidades no estén en lo correcto, que es lo que normalmente se presenta en estos ejercicios de acá, de viscosidades. Entonces, nosotros vemos, ¿no?, que para poder calcular la viscosidad cinemática en Stokes es necesario que todos nuestros datos estén en ¿qué? En centímetros y segundos. Ahora se preguntarán, pero ¿por qué tengo que llevarlo a centímetros y segundos? Fíjense su factor de conversión. ¿A qué es igual un Stokes? Es igual a 1 centímetro cuadrado sobre segundo, ¿cierto? A esto es igual. Lo que significa entonces que para que yo pueda encontrar el valor, ¿no?, de la viscosidad cinemática en Stokes, es necesario que todos mis datos estén en centímetros y en segundos. Así como cuando hallamos las presiones, ¿cierto? O sea, cuando nosotros calculamos las presiones, todos nuestros datos tenían que estar en kilogramos, metros y segundos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando lo calculamos lo hallábamos en pascales, y un pascal es newton sobre metros al cuadrado. Entonces es necesario que todo esté en kilogramos y metros. Lo mismo ocurre acá. Si yo quiero calcular la viscosidad cinemática en Stokes, entonces todos mis datos tienen que estar en centímetros y segundos. Muy importante eso. Entonces, lo único que hago es convertir nomás. La densidad relativa lo voy a utilizar, ¿cierto? Porque la fórmula me lo está pidiendo. Entonces, la densidad relativa es de 0,85. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular la densidad de ese líquido en base a la densidad relativa. Lo que nosotros hacíamos, ¿cierto?, en los anteriores ejercicios, ¿qué era? Para hallar la densidad de un líquido, era solamente multiplicarlo por la densidad del agua, ¿cierto?, a la densidad relativa. Eso es lo que siempre hacíamos. Entonces, lo mismo hacemos acá. Si quiero calcular la densidad del líquido, lo único que hago es multiplicarlo por la densidad del agua. Pero, algo muy importante, no lo van a multiplicar por 1000. En este caso lo van a multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos, ¿cierto? Nosotros estábamos acostumbrados a multiplicarlo por 1000, pero al multiplicarlo por 1000 nos daba 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, kilogramos y metros cúbicos no están en las unidades que yo quiero. Así que mucho cuidado con eso. Si ustedes querían hallar la densidad, en este caso de este fluido, era necesario multiplicarlo por 1, porque era lo que me lo estaba pidiendo en Stokes, en centímetros y segundos. Entonces, al multiplicarlo por 1, voy a obtener esa expresión de ahí. Entonces, eso mucho cuidado ahí. Acá como una observación, ¿no?, de esta parte, cuando le dé como dato la densidad relativa y quieran hallar la densidad del líquido, ¿no?, en base a esa relativa, y la quieran hallar en unidades de gramos sobre centímetros cúbicos, lo único que tienen que hacer es aumentar la unidad, porque solamente le multiplican por 1 y va a ser lo mismo, ¿cierto? O sea que si quieren hallar la densidad del líquido cuando le da la relativa, lo único que hacen es aumentarle la unidad, pero solamente cuando la quieren hallar en gramos sobre centímetros cúbicos. Eso como una ayuda, ¿no?, si es que quieren hacer un poco más rápido el ejercicio. Entonces, continuando, ¿no?, ya tengo la densidad del líquido en centímetros al cuadrado sobre segundo. Perdón, en gramos sobre centímetros cúbicos. Aún me falta convertir, y lo que me falta convertir es la viscosidad absoluta. Me falta convertir esa viscosidad. Yo la viscosidad absoluta lo tengo en poise, entonces tengo que convertirlo, ¿cierto? Tengo que convertirlo en función que esté en gramos y centímetros. Entonces, para convertirlo, ¿cuál de las dos voy a utilizar? ¿La de acá o la de abajo? La de abajo, ¿cierto? La de acá voy a tener que usar, porque veo que esa está en gramos, en centímetros y segundos. Entonces, esa es la que voy a utilizar, no la del sistema técnico, porque la del sistema técnico me está trabajando en fuerza, kilogramos fuerza. O sea, no es ahí, sino la de abajo. Entonces, uso la expresión de abajo.
y me va a quedar esto de acá. Es convertir nomás, miren. Un poise es igual a ¿cuánto? 1 gramo sobre centímetros por segundo. Entonces uso esta expresión y veo, ¿no?, que puedo simplificar. Simplifico los poise y me va a quedar 0,05 gramos sobre centímetros por segundo. Entonces ese sería el valor de la viscosidad absoluta en unidades de gramos, centímetros y segundos, ¿cierto? Era solamente aplicar estos factores de conversión. Entonces, continuando, ¿no?, con el problema, ya veo que tengo todos mis datos en ¿qué? En todas las unidades que me requería el sistema, el stock, ¿cierto? Que era un centímetro al cuadrado sobre segundo. O sea, ya lo tengo todas las unidades en centímetros y segundos. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. Y reemplazo mis datos. 0,05 gramos y 0,85 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo reemplazo y como todo está en gramos y centímetros, automáticamente me va a dar en stocks. O si no, pueden simplificar. Gramos, este se simplifica con el de acá y va a subir arriba, ¿cierto? Y el segundo, como está abajo, va a bajar abajo y le va a quedar centímetros al cuadrado sobre segundo. Entonces esa era la solución de este problema. Como pueden ver, es fórmula, es solamente esta fórmula y todo lo demás fue conversión. Así que tengan cuidado con eso, con estos problemas, si es que en caso les toca, ¿no? O sea, las unidades tengan mucho cuidado y también las fórmulas con las que posiblemente le vaya a preguntar es de viscosidad absoluta, viscosidad cinemática y el módulo volumétrico, que vamos a hacer un ejercicio ahorita de ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, disculpen, de esta parte, de este ejercicio? Si la densidad no nos diera en densidad relativa, ¿cómo se hace? Ya, si no te hubiese dado la densidad relativa. Esto también es muy importante. Algunas observaciones. Si la densidad te lo hubiese dado en gramos sobre centímetros cúbicos, no hubieses convertido, ¿cierto? Solamente hubieses reemplazado. Si te lo hubiese dado en kilogramos sobre metros cúbicos, tendrías que haberlo convertido. Ahí sí ya era necesario convertirlo a gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, otra observación, que creo que es el siguiente ejercicio que vamos a resolver. Sí, es el siguiente. Si te hubiese dado el peso específico, o sea, en vez de densidad, te hubiese dado el peso específico, lo que tendrías que haber hecho es hallar la densidad en base al peso específico. Y vos sabés que el peso específico no es más que el producto, ¿cierto?, entre la densidad multiplicado por la gravedad. Entonces solamente tendrías que haber despejado la densidad y poder reemplazarlo acá en la fórmula. Ese es el siguiente ejercicio que vamos a resolver ahorita. Fernandito, disculpa. Claro. La viscosidad cinemática siempre es en Stokes y la dinámica es en Poisson, ¿no? Sí, o sea, con eso los diferencias más que todo. Son tiene otras unidades todavía. Por ejemplo, la absoluta está en newton sobre segundos por metros al cuadrado, está en dina sobre segundos por centímetros al cuadrado. Ahí en el libro del ingeniero hay más unidades todavía. Entonces, está en la parte de este tema. Y la cinemática, el stock, que es igual a 1 centímetro al cuadrado sobre segundo, también se puede calcular en metros al cuadrado sobre segundo. O sea, pero el stock es centímetros al cuadrado sobre segundo. Pero también se puede calcular en metros al cuadrado sobre segundo. El segundo es universal, o sea, el segundo lo vas a ver en todo, o sea, en presiones, velocidades, eso es universal el segundo. El poise nomás, o sea, es como si es para diferenciarlo. El poise es con la absoluta y el stock es con la cinemática. O sea, con eso lo diferencia. Y gracias, Fernandito. De nada. No sé la verdad si le vaya a preguntar así, pero yo también lo di mi examen con el ingeniero en pizarra. O sea, cuando di el examen para ser auxiliar, ¿no? Lo di en pizarra. Y aquí como una observación, o sea, si es que les vaya a preguntar de esta forma. Cuando yo di mi examen, a mí el ingeniero me preguntó viscosidad cinemática en unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Me pidió la viscosidad cinemática en esas unidades. Así que yo cuando lo vi el ejercicio, porque era en papelito, nos daba un papelito y teníamos que ver si teníamos que resolver el ejercicio de este papelito. Entonces me lo dio en esta unidad y no cuadraba, ¿cierto? O sea, esto no es viscosidad cinemática, está mal, esto es aceleración. Entonces, eso tengan cuidado, o sea, el ingeniero es bien tramposo y
les puede dar en una unidad diferente y ustedes tienen que darse cuenta de que no es la unidad correcta. Yo le dije eso al ingeniero, esta no es la unidad, y me dijo que estaba bien, me dijo, porque me di cuenta de la trampa. O sea, una trampa ahí en el examen. Así que tengan cuidado con eso. O sea, si le dan una unidad que no es coherente, entonces corríjanlo al ingeniero. Tienen que corregirlo, o sea, no seguir tal y como dice la pregunta. Tienen que resolverlo en base a los conceptos. Así que tengan cuidado con eso. Preguntas trampas como Schwen, entonces. Es bien tramposo el ingeniero. Como algunos que hemos resuelto, ¿cierto? Tiene datos de más, incluso hemos visto algunos ejercicios. Eso te puede confundir también. O sea, en este caso, como le digo, a mí me preguntó eso de las unidades. O sea, era diferente en las unidades. Así que eso tengan cuidado. Lo que tienen en el libro está ahí, ¿no? Esto acá. O sea, todas las conversiones posibles de lo que es en viscosidad absoluta y cinemática. Se lo paso, la tengo en foto luego ya. Lo tengo yo el libro. Ya, entonces aún nos falta, ¿no? El inciso C, que era la viscosidad cinemática en unidades técnicas. Entonces, como yo ya conozco la viscosidad cinemática en Stokes, lo único que hago es convertir. Y lo convierto. Y como se dan cuenta, las unidades técnicas, lo tengo acá, que solamente la fuerza es diferente, ¿cierto? Se mide en kilogramos fuerza. El segundo y metros al cuadrado es como si lo subclasificaría. O sea, metros al cuadrado es como si fuese el sistema internacional y centímetros el sexagesimal. Sí, está bien. Solamente tenían que haberlo convertido acá. O sea, en las unidades técnicas acá. Lo convierte. Ah, no, perdón. Está acá. Me estaba confundiendo con esto de las unidades. Miren, este es su sistema técnico, el de acá, y lo único que tienen que convertirlo es a ese sistema, ¿no? En segundos y metros. Y está, como lo vemos acá, el stock, como sabemos, es igual a 1 centímetros al cuadrado sobre segundos. Entonces, ese centímetros tendrían que haberlo convertido a metros, que es lo que nos lo requiere, ¿cierto? Está en segundos y metros al cuadrado. Lo convierte y le va a quedar su expresión, metros al cuadrado sobre segundo. De esa forma es que hallaban el inciso C. Partían nomás del stock que le había dado como resultado y lo convertían nomás. O sea, aplicaban este factor de conversión y esos centímetros los convertían a metros porque era lo que nos requería, ¿cierto? El ejercicio en sistema técnico. También en el libro del ingeniero están todas las conversiones con el cual él trabaja, ¿no? Hay una tabla al principio, si no me equivoco. Ahí también se pueden guiar de esa tabla. No sé si le dijo que iba a ser con formularios o sin formularios su examen. Teórico, dijo. Teoría va a entrar más que solo vale 20 puntos ahí. Conceptos te pregunta. Más que todo entra de acá. O sea, defina módulo volumétrico, defina viscosidad absoluta, cinemática, densidad relativa, peso específico. Conceptos así te pregunto. Perdón, ¿dónde puedo encontrar la teoría para estudiarla? Concepto. Les pasé unos PDF, les pasé al grupo de la plataforma, pero se la volví a mandar. Sí. Se vuelve a mandar entonces. ¿Crees que pregunte demostraciones por si acaso de la fórmula? No pregunta demostraciones. En los exámenes con nosotros no preguntaba. Pero como lo máximo que iba a preguntar es un concepto. Por ejemplo, defina qué es la ley de Stevin, ¿no? Te pregunta y solo tenés que ponerle su fórmula, ¿no? De la ley de Stevin. O módulo volumétrico y solo le pones su fórmula, ¿no? Y obviamente las variables, ¿cierto? De la fórmula, especificando sus unidades. Cosas así te pregunto. Ya, gracias. De todas formas, si quieren le pregunto al ingeniero. No sé si me responde. A ver, la pregunta. Este ejercicio lo vamos a resolver. Es el mismo, casi parecido, solamente que, ¿cómo digo? Ya. ¿Qué es lo que dice allá la viscosidad cinemática? Si su viscosidad absoluta es de 5 centipoise y si su peso específico relativo es de 0,964. Poner el resultado en metros al cuadrado sobre segundo. Ya.
acá ya nos lo está especificando, ¿cierto? La viscosidad absoluta, que está en centipoise, y nos está dando como dato una densidad relativa, un peso específico relativo del fluido, que es de 0,964. Bueno, tengo como datos estos, y en base a estos datos tengo que hallar la viscosidad cinemática, ¿cierto? Entonces, yo ya sé por definición que la viscosidad cinemática se define como la relación que hay entre la viscosidad absoluta sobre la densidad, ¿cierto? La densidad del fluido. Entonces, yo tengo que partir de esta fórmula. Bueno, partiendo entonces de esta fórmula de acá, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Pero si se dan cuenta, en los datos me está dando peso específico relativo. Entonces yo no conozco la densidad, solo conozco el peso específico relativo. ¿Qué significa entonces? Que tengo que hallar la densidad, ¿cierto? En función del peso específico. Para ello voy a partir de la definición de peso específico, la de acá. Entonces tengo que partir de ahí. Entonces, como yo sé que peso específico es densidad por gravedad, lo único que hago es despejo, ¿no? la densidad y me va a quedar esa expresión. Entonces, al despejar la densidad, como ven, me queda esa expresión y lo único que hago es esta densidad lo voy a reemplazar, ¿cierto? Lo voy a reemplazar ¿dónde? En la viscosidad cinemática. Entonces, esa es la única tarea adicional. Entonces, lo único que hago es despejo la densidad de la fórmula de peso específico y lo reemplazo ahí. Entonces, esta va a ser mi fórmula para calcular la viscosidad cinemática. En el libro del ingeniero está también expresado de esta forma, pero está un poco directo nomás esto. Pero está esta fórmula en el libro del ingeniero. Pero de esta forma ustedes calculan la viscosidad cinemática en función del peso específico. O sea, cuando le da como dato el peso específico. Ya. Entonces, parten de esta fórmula de viscosidad cinemática y tengo que empezar a hallar, ¿cierto? Las variables. Miren, la fórmula me está pidiendo el peso específico. Esto acá me está pidiendo el peso específico. Yo no conozco el peso específico. Lo que yo conozco es el peso específico relativo, que es diferente, ¿cierto? Son dos variables diferentes. El relativo, tanto densidad relativa como peso específico relativo, son números adimensionales, o sea, no tienen unidades. De esa forma lo pueden diferenciar. Entonces, me da este dato que es el peso específico relativo, y lo único que hago es calcular, ¿cierto? En base a este dato, la densidad del líquido, para luego reemplazarlo en la viscosidad cinemática. Ese es lo que tengo que hacer. Entonces, hago eso y el peso específico del líquido va a ser igual a ¿qué? Al peso específico relativo multiplicado por el peso específico del agua. Es la misma fórmula, ¿cierto? Que la densidad relativa. O sea, la densidad relativa nosotros cuando lo hallamos, ¿qué era? Era la densidad del líquido multiplicado por la densidad relativa del fluido multiplicado por la densidad del agua. Entonces, lo mismo hacemos acá. Entonces, el peso específico relativo lo reemplazo y el peso específico del agua lo reemplazo. Acá una cosa, ¿no? En este caso yo lo reemplacé el peso específico con 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Esto por razones de cálculo, porque luego yo voy a simplificarlo con este POIS, con este de acá, con el del sistema técnico. Entonces, por ventaja es que lo reemplacé, ¿no? Con ese dato ahí. Entonces, lo reemplazo y multiplico nomás y voy a hallar la densidad, perdón, el peso específico del líquido ya en función en sistema técnico, ¿cierto? Kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Acá hay un error, me faltó el 4, me comí un 4 ahí, más disculpas. Solo tenían que multiplicar y hallaban así el peso específico del líquido en función de kilogramos fuerza. Como le digo, lo multipliqué por el peso específico del agua en kilogramos fuerza por esta razón. Porque quería, o sea, para poder simplificarlo más rápido cuando estemos haciendo las conversiones. Ya, entonces, hay entonces el peso específico del líquido y como ya tengo el peso específico del líquido, ¿cierto? En sistema técnico, ahora voy a convertir la viscosidad absoluta que me daba como dato. Entonces, esta es la viscosidad absoluta, ¿cierto? 1514 centipoise. Ahora, esos 1514 centipoise, ¿qué representa? El término centi es de 100, ¿cierto? Centi, o sea, es como 1 centímetro, perdón, 100 centímetros de 1 metro. Lo mismo ocurre acá.
100 centipoise es un poise. Entonces, eso hace referencia a los centi, ¿cierto? O 1 kilogramo es 1000, ¿cierto? 1000 gramos es, representa 1 kilogramo, ¿cierto? De esa forma tienen que interpretarlo. Ya, eso, ¿no? Entonces tengo que convertir nomás el centipoise. Entonces me da como dato esto y aplico las conversiones. Ya sabemos, ¿cierto? Que 100 centipoise equivale a un poise. Entonces simplifico. ¿Y qué más? Tengo que simplificar ese poise, ¿cierto? Lo de acá. Lo simplifico. Y ese poise, yo sé que 98,1 poise, que es un dato, o sea, de las conversiones, yo sé que eso es igual a 1 kilogramo fuerzas por segundo sobre metros al cuadrado. Entonces, lo dejo en función de esa unidad, porque como yo sé que mi peso específico líquido está en kilogramos fuerzas, lo puedo simplificar, ¿cierto? Entonces, lo dejo en función de kilogramos fuerzas por segundo sobre metros al cuadrado, y lo único que voy a hacer es reemplazar. Reemplazo ahora todos los datos. Esto de acá es viscosidad absoluta, esto de acá es la densidad, perdón, peso específico del líquido, lo reemplazo. Reemplazo acá, en esta fórmula, la que está arriba. Perdón, la de acá. En esa fórmula ahí. Ahorita lo vean. Lo reemplazo ahí en la fórmula y me va a quedar esa expresión de ahí. Entonces lo único que tienen que hacer, estoy reemplazando acá. Lo único que tienen que hacer es simplificar unidades y tienen que llegar en metros al cuadrado sobre segundo. Entonces tienen que jugar con las unidades ahí. Tienen que tener cuidado, ¿no? O sea, si su ejercicio está correcto, le tiene que dar 100 metros al cuadrado sobre segundo, que es la unidad de la viscosidad cinemática. Acá se va, segundo se va. De esa forma es que llegaban. ¿Tienen preguntas, disculpen, de este ejercicio? De este problema acá. Ya. Quisiera unas observaciones de este ejercicio. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese pedido el ejercicio en centímetros, digamos? Y ustedes hubiesen trabajado acá con kilogramos fuerzas por segundo sobre centímetros. Entonces, la gravedad tendría que haber sido 981 centímetros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Eso tengan cuidado. Pero yo les recomiendo que trabajen con estas unidades nomás de acá. O sea, para que no se compliquen mucho con las otras unidades. ¿Tienen preguntas, disculpen, de este ejercicio de acá? Son muchas conversiones y muchas unidades, lo malo de estos problemas. ¿Alguna pregunta que tenga? Sí. Una pregunta. Claro. Ahí en el enunciado dice 5 y en los datos dice 1514. Es otro del PRO de ese. Pero es este de acá. Ya, que estaba mirando. Ya. Acá es 1514. Practiquen esto acá, lo que son las conversiones. Ahí en el libro del ingeniero que le he dicho que hay varios ejercicios de esto resueltos. Y estos son los ejercicios de viscosidad. Como ven, son fórmulas de viscosidad cinemática y absoluta. Y el problema son las conversiones. Esto de acá, las conversiones. Así que solo tienen que practicar bien las conversiones. Las fórmulas son las mismas nomás. Y eso sería esto de acá. Ahora vamos a resolver los ejercicios de módulo volumétrico. Que este de acá ya es un poco más, no tiene muchas unidades, podríamos decirle, este de acá. Ni muchas conversiones. Ya, cuando hablamos de ejercicios, ¿no? De módulo volumétrico. Fernando. Sí. ¿Y si entramos de nuevo al link para que no quede medias después? Sí, nos queda 2 minutos. Entran al mismo enlace, disculpen. Al mismo enlace. Lo voy a cortar porque nos queda 1 minuto y no va a interrumpir en plena clase. La viscosidad. La viscosidad absoluta era igual a la tensión cortante, si no me equivoco. Ay, no me acuerdo esa fórmula. Pero ahorita te explico. Acá está. Es igual a la tensión cortante sobre la variación de la deformación. O sea, en el denominador vivía metros sobre segundo.
O sea, la diferencia que hay entre la velocidad por la longitud por la cual se está desplazando. Porque, como digo, yo la verdad no lo practico mucho estos ejercicios de acá, lo que es viscosidad, y por eso es que no lo domino bien. Por ahí está bien. Pero esa acá la que dice el compañero. A ver. No, esta de acá es tensión constante la que está escribiendo. Perdón, la del módulo volumétrico. No, no es esa. La que es viscosidad absoluta es Musuka, ¿cierto? Es igual a la tensión constante sobre la variación, ¿cierto?, de velocidad. Es ahí. Donde la tensión constante es igual a... Perdón, la tensión constante es la fuerza aplicada por unidad de área. Es la definición de presión nomás. Eso está en teoría, la verdad. O sea, todos los ejercicios están ahí en el libro. Siempre te da, la verdad, la mayoría de los casos que he visto, siempre te va a dar la viscosidad absoluta. En todos, hasta en su práctico uno he visto que se da la viscosidad. Vamos a calcular, vamos a hacer ahora ejercicios, ¿no?, de módulo volumétrico. Para calcular el módulo volumétrico hace referencia a la siguiente fórmula, que es esta de acá. Con esa fórmula ustedes pueden calcular, ¿no?, el módulo volumétrico, que es igual nomás a la diferencia de presiones sobre la diferencia de volúmenes y sobre esto, sobre el volumen inicial, que es B. Al final le voy a explicar mediante conceptos qué es lo que representa este valor de acá, de módulo de elasticidad volumétrico. El signo negativo hace referencia, ¿no?, para que sea positivo el módulo de elasticidad volumétrico. Entonces, esta es su fórmula y vamos a resolver el problema en base a esta fórmula. Todos los problemas de este ejercicio acá solamente referente a su fórmula nomás, la de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Sea un cuerpo de... Ya. ¿Qué es lo que dice? Sea un cuerpo de agua que está sometido a 2 metros cúbicos, que se encuentra a 27 grados, a la cual su módulo de elasticidad volumétrico es de 22.900 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Se pide determinar cuánto varía su volumen si aumenta la presión en 21 kilopondios sobre centímetros al cuadrado. Entonces lo que hacemos nomás es anotar nuestros datos. ¿Qué es el primer dato que nos está dando? Es el volumen, ¿cierto? Nos está dando el volumen de ese cuerpo, que es 2 metros cúbicos. Lo anotan. Entonces, ¿qué más me está dando? Me está dando el módulo volumétrico, ¿cierto? Que lo representamos con la letra E. Lo anoto ese dato, está acá. ¿Qué más me está dando? Me está dando como dato el aumento, ¿cierto? El aumento de presión, que lo representamos como delta P, que es 21 kilopondios sobre centímetros al cuadrado. Entonces me está dando como datos eso y los anoto. Entonces tengo mis datos y empiezo con la solución del problema. Como le había dicho, los problemas referentes a este de acá, a esto de módulo volumétrico, es solamente aplicando su fórmula, que es esta de acá. Ahora, si se dan cuenta, la fórmula, el diferencial de volumen sobre el volumen, se anulan, ¿cierto? O sea, sus unidades se anulan, dándonos como resultado que el módulo volumétrico, ¿qué unidades va a tener? Va a tener las unidades de la diferencia de presiones, o sea que se va a medir en pascales. Entonces eso como una observación aquí, porque la diferencia de volumen sobre el volumen, se anulan las unidades ahí, por ende el módulo volumétrico tiene las unidades de presión. Y es acá lo que podemos observar ahí en los datos, miren. Si se dan cuenta, el módulo volumétrico, ¿en qué se mide? Kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. ¿Y qué es kilogramos fuerza? Fuerza, ¿cierto? Y centímetros al cuadrado es área. Entonces, la presión es fuerza sobre área. Entonces, ahí se dan cuenta de las unidades también. O sea, el módulo volumétrico está en kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Es otra forma de darse cuenta de las unidades, ¿no?, del módulo volumétrico. Entonces, mi única tarea acá es reemplazar nomás. O sea, tengo que reemplazar mis datos que me está dando. Miren, tengo que reemplazar, pero antes de reemplazar tengo que despejar. Tengo que despejar mi variable, que es ¿no? La diferencia, ¿no? O el incremento de volumen. Lo despejo y me va a quedar la siguiente expresión. De acá, este volumen pasa, ¿cierto?, arriba a multiplicar.
Y este diferencial de volumen pasa al otro lado a multiplicar, pero pasa a dividir. Entonces me queda esta expresión. Solamente despejado nomás el diferencial de volumen. Mi única tarea es ahí reemplazar nomás. Reemplazo los datos, obviamente con el signo negativo, no se olviden eso. Reemplazo los datos, la diferencia de presiones lo reemplazo, que es un dato. Y reemplazo el volumen, que también es un dato. Y reemplazo el módulo volumétrico. Miren, si se dan cuenta, acá hay kilopondios y acá hay kilogramos fuerza. Nosotros sabemos que un kilopondio es lo mismo que un kilogramo fuerza. Lo que significa entonces que estas dos variables se me pueden anular. Entonces, las anulo. ¿Y qué me va a dar como resultado? Centímetros al cuadrado también se me anulan con centímetros al cuadrado. Y me da como resultado ese valor de ahí. Y es un valor negativo. Me está diciendo que la diferencia de volúmenes es igual a menos 1,83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Eso me está diciendo este resultado. Entonces, solamente he reemplazado y he despejado nomás. O sea, he despejado mi incógnita y he reemplazado los datos. Y acá está lo interesante, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que nos representa estos datos? Porque siempre es bueno interpretarlos, ¿cierto? Interpretar estos resultados. Nos quiere decir esto, miren. Supongamos que yo inicialmente tengo una sustancia, ¿cierto? Un volumen de agua, porque estamos hablando de fluidos. Entonces tengo un volumen ahí de cualquier líquido que está a un determinado volumen, un B1, que es 2 metros cúbicos. Entonces, ese volumen de ahí, ¿no es? Si yo le someto una presión, ojo, esta presión es arbitraria, solamente lo puse ahí nomás, o sea, es arbitraria esa presión. Entonces, si yo a este volumen le someto una presión de 79 kilopondios sobre centímetros al cuadrado, después de un tiempo le aumento la presión. O sea, inicialmente está sometida a esta presión, pero luego yo le voy a aumentar de presión. De 79 le voy a aumentar la presión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a perder volumen, ¿cierto? Porque es como si yo estuviese haciendo, o sea, estuviese apretando una pelota, ¿cierto? La pelota se va a comprimir. O sea, estoy aplicando más fuerza, por ende más presión, y por ende el volumen disminuye. Entonces, si se dan cuenta en la gráfica, si inicialmente tengo un volumen de 2 metros cúbicos a una presión de 79 kilopondios, si yo aumento la presión, voy a obtener un volumen más pequeño, como lo pueden ver acá. Entonces, analizando el problema, voy a tener una diferencia de presiones. O sea, la presión 2 menos la presión 1, ¿a qué va a ser igual? D sub P, que es mi incógnita, ¿cierto? Que tengo en la fórmula, que es lo que ven ahí. ¿Qué más? Miren, esa diferencia de presiones es 21 kilopascales sobre centímetros al cuadrado. Esto es lo que le decía. Estos datos son arbitrarios. Yo solamente lo puse ahí, solamente para poder interpretar el ejercicio. Entonces, si yo aumento la presión, disminuye el volumen. Y esa diferencia de presiones es igual a 21 kilopascales sobre centímetros al cuadrado. ¿Qué más? Ahora miren, ¿qué también cambia? Cambia el volumen, ¿cierto? Porque al aumentar la presión, el volumen se va a hacer más pequeño. O sea, de un volumen de 2 metros cúbicos se va a hacer a un volumen X, ¿cierto? Un volumen X metros cúbicos, porque no conozco el volumen. Entonces, pero yo sé que la diferencia de volúmenes va a ser igual a esto. O sea, la diferencia de volúmenes de B1 y B2 va a ser igual a T sub B. Entonces, lo único que hago ahí es reemplazar. Yo había hallado que D sub B era menos 1,83 por 10 metros cúbicos, ¿cierto? Y que B2, que inicialmente era un dato, o sea, 2 metros cúbicos, lo reemplazo, perdón, B1 lo reemplazo, y mi única incógnita sería B2, o sea, el volumen final, o sea, cómo va a estar este volumen luego de haberle aplicado esa presión. Entonces, lo único que hago es despejar, y me va a quedar ese resultado. Entonces, como pueden ver, el volumen 2 era el volumen final, o sea, era el volumen después de haberle aplicado la presión P2, que es de menos 100 kilopondios sobre centímetros al cuadrado. O sea, al aumentarle la presión, el volumen iba a disminuir. ¿Y cuánto disminuyó? Disminuyó esta diferencia acá, D sub B, o sea, menos 1,83. Es negativo porque estos ejercicios se dan para compresión, estos de módulo de elasticidad volumétrica. O sea, todos los ejercicios acá son de compresión. Así que eso es muy importante. De esta forma lo podríamos haber interpretado este ejercicio de acá. ¿Y por qué le digo esto? Porque, ¿qué tal si le hubiese pedido calcule el volumen final? O sea, el volumen luego de haberle aplicado, ¿cierto? Esa presión de acá. Entonces su resultado sería este de acá, B2.
¿Tienen preguntas, disculpen, de esta parte de acá, de este ejercicio? ¿El volumen de abajo siempre va a ser volumen inicial en la fórmula? El de ¿Cuál? diferencial de B sobre B. La B mayúscula sería siempre el volumen inicial. Esta acá, ¿no? La diferencia, perdón. La acá de sí, ¿no? Ya, eso sí es la diferencia que hay entre el volumen final con respecto al volumen inicial. O sea, la diferencia que va a haber entre el volumen que inicialmente estaba, ¿no? Perdón, la diferencia entre el volumen que quedó al final, luego de aumentarle la presión, menos la diferencia del volumen que estaba inicialmente. O sea, cuando estaba una Fernando. presión constante. ¿A este de acá? Sí. Este de acá es B1, o sea, es el volumen inicial, o sea, el que estaba antes de no estar sometido a presión, o sea, cuando estaba a una presión constante, luego yo le aumenté la presión y eso representaría B1. Gracias. En el libro del ingeniero vas a ver que hay un ejercicio que es muy parecido a este, incluso está en su práctico, que él lo reemplaza de esta forma, mira. El diferencial de B va a ser igual a B2, que es el volumen final, ¿cierto? O sea, luego de haberle aplicado la presión, menos B1. Y abajo, ¿qué sería? B1, ¿cierto? Porque es el volumen inicial. O sea, los 2 metros cúbicos. Y otra cosa, en algunos ejercicios, bueno, en el que vamos a ver ahorita, nos da como dato la diferencia de volúmenes. Y te lo va a dar como positivo, pero voy a tener que interpretar lo que es negativo. Este dato acá va a ser siempre negativo. ¿Por qué te digo que es negativo? Porque al aumentarle la presión, ¿cierto? Va a disminuir el volumen. Entonces la diferencia de esos volúmenes es esta fórmula, ¿cierto? La de ahí, el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, como yo sé que siempre va a ser más pequeño el volumen final, ¿cuánto nos va a dar? Siempre nos va a dar negativo, ¿cierto? Acá. Como va a ser siempre el más pequeño, entonces va a ser un resultado negativo acá. Es lo que nos dice la teoría, ¿cierto? La teoría nos dice de este ejercicio, nos dice que expresa, ¿no?, la compresibilidad del fluido. O sea que nos permite calcular ese aumento de presiones, ¿cierto? Para que se produzca esta compresión de acá. O sea, estos fluidos siempre van a estar en compresión, no se van a aumentar. Por eso es que es negativo. Ahorita veo un ejercicio cuando nos da como dato este de acá, pero nos lo da como dato positivo, pero ya tenés que interpretar lo que es negativo. Eso sería, y algunas observaciones de este ejercicio. Puede ser de que le haya dado como dato un inciso B, le haya dado una presión inicial y una presión final. Entonces ahí nomás tenían que hallar la diferencia y así hallaban D sub P y lo reemplazaban en su forma. De igual manera le hubiese dado un volumen inicial y un volumen final. O sea, hallaban la diferencia y lo reemplazaban en su fórmula nomás. Puede ser que haya sido así el ejercicio. Eso está en su práctico, si no me equivoco, en el primer práctico, si no me equivoco, hay un ejercicio parecido a eso. Pero ya saben, ¿no? O sea, es solamente la diferencia nomás es. Bueno, acá, una pregunta, ¿cuál sería el concepto del módulo de elasticidad? Ya, lo que expresa, ¿no?, es la compresibilidad del fluido. O sea, te mide, ¿no?, la presión que vos requerís para poder para que el fluido pase de un estado inicial a un estado final, pero de compresión. O sea, porque vos sabés que los fluidos naturalmente son incompresibles, ¿cierto? Por definición son incompresibles. Entonces, se requiere bastante presión para que ese fluido, o sea, cambie, ¿cierto?, de volumen. O sea, cambie de un volumen inicial a un volumen final. Entonces, esto es como si te midiese la presión requerida, ¿cierto?, para que pase de un estado a un estado final por compresión. Y su misma unidad te lo dice. Si te das cuenta, el módulo volumétrico, ¿en qué se mide? Se mide en unidades de presión, ¿cierto? Kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Esa sería una definición. O si no, ya si quieres le decís la definición por fórmula, que es lo que normalmente... O sea, lo que normalmente hacen. O sea, se define como la relación que hay entre la diferencia de presión sobre la variación de volumen, ¿no?, por unidad de volumen. O sea, lo único que te definí ahorita fue la fórmula. Mira, ¿cómo se define? La variación de presión, que es D sub P,
sobre la diferencia de volumen por unidad de volumen. O sea, la diferencia de presión sobre la diferencia de volúmenes por unidad de volumen. O por ejemplo, esto también si quieren se pueden guiar de esto. ¿Alguien se sabe la definición de densidad? Que es masa sobre volumen, ¿cierto? Pueden definirlo así. Se define como la relación que hay entre la masa por unidad de volumen. O sea, la relación entre la masa por unidad de volumen. O otra forma, se define como la densidad es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. Cuando es directamente proporcional, quiere decir que es directamente igual. Y cuando es inversamente proporcional, quiere decir que es inversamente, o sea, que es igual, pero a la inversa, que está por debajo. O si quieren, pueden definir así también el peso específico. El peso específico se define como la relación entre el peso de un cuerpo sobre su volumen. Entonces, o si no, el peso específico es directamente proporcional al peso e inversamente proporcional al volumen. O sea, es directamente proporcional porque es igual e inversamente proporcional porque es igual a la inversa. En este caso de acá del módulo volumétrico sería, ¿no?, que el módulo volumétrico se define como la relación que hay entre la variación de presión, porque es D sub P, o sea, hay una variación de presión, sobre la variación de volumen, que sería D sub B. Pero ese D sub B está sobre el volumen, ¿cierto? Entonces, por unidad de volumen. Podrías definirlo por fórmula o por concepto, ¿cierto? Que es lo que acabamos de ver. O sea, es la presión que se requiere para producir esta compresión de volumen. De esas dos formas podría haberlo definido. O sea, por fórmula o por conceptos teóricos. Yo también de esa forma a veces me acuerdo de algunas fórmulas. Densidad, gravedad, o sea, bastantes también de física 2, física 3, algunas fórmulas de esas formas que me acuerdo, o sea, de esas definiciones. Miren, este ejercicio de acá, es muy parecido, lo que nos está diciendo es, sabiendo que el fluido tiene un módulo de elasticidad volumétrico de 316.000 psi, nos pide determinar el cambio de presión en pascales necesario para aplicar al agua para que su volumen cambie a una disminución de 2%. Ya. Lo que nos está dando como dato, ¿qué es? Nos está dando el módulo de elasticidad volumétrico, que está acá. Como pueden ver, está en unidades de presión, ¿cierto? ¿Qué más nos está dando? Nos está dando un cambio, bueno, una disminución de volumen, que es un 2%. Acá ya nos lo está expresando en porcentaje. Pero como le había dicho, este cambio de volumen, en este caso sería D sub S del volumen. ¿Que cuánto sería? Está en porcentajes, entonces tengo que convertirlo a decimales y tengo que dividirlo entre 100 nomás. Y como siempre va a ser negativo, entonces lo pongo ahí con su signo negativo. D sub S, ¿cierto? Es negativo. El volumen es positivo, pero negativo sobre positivo me da negativo. Entonces, anoto mis datos y lo que me está pidiendo es calcular, ¿no?, el cambio de presión. O sea, esa diferencia de presiones que va a haber, ¿no?, entre un estado inicial y un estado final. Entonces, lo único que hago es aplicar la fórmula, que ya la conocemos, del módulo de volumétrico, que está de acá. Tengo que despejar, ¿cierto? Despejo mi incógnita, que es D sub P, o sea, la diferencia de presiones. Lo despejo y me queda esa expresión. Lo único que hago es reemplazar. Pero antes de reemplazar tengo que convertir. Lo que le había dicho es, convierto ese porcentaje a decimales y me va a quedar esa expresión. O sea, 2% en decimales sería 0,02, ¿cierto? Lo divido entre 100 nomás. 2% dividido entre 100 es 0,02 nomás. Me queda ese valor y mi única tarea ahora es reemplazar. Reemplazo los datos. Esto de acá lo reemplazo nomás. Acá. Reemplazo los datos y me queda esa expresión. Y mi única tarea es multiplicar. Y me va a quedar un resultado en PSI. Pero recuerden que el enunciado me lo está pidiendo en ¿qué? En pascales. Entonces yo mi diferencia de presiones, o sea, P sub 2 menos P sub 1, lo tengo en PSI. Lo que significa entonces que tengo que hallarlo en pascales. Para hallarlo en pascales, aplico, ¿cierto?, los factores de conversión. ¿Y cuáles son esos factores de conversión? Normalmente cuando nos da en PSI es el más complicado, es decir, cuando nos da en PSI. Si en los manómetros les piden PSI, entonces tienen que convertirlo y es el más complicado. ¿Por qué?
Porque un PSI se define como la relación entre libras-fuerzas por unidad de pulgadas al cuadrado. O sea, libras-fuerzas es fuerza y pulgadas al cuadrado es área, ¿cierto? Fuerza sobre área. Entonces, esto en PSI. Y un pascal es newton sobre metros al cuadrado, ¿cierto? Porque pascal es sistema internacional. Newton y metros al cuadrado es sistema internacional. Entonces, me voy a guiar de esas dos, ¿no? De esas conversiones de ahí. Entonces, mi única tarea ahora es convertir nomás. Lo que había encontrado acá era la diferencia de presiones. Acá hay un error. Acá es D sub P, ¿no? Entonces, D sub P, lo que había ya ahora queda 6.320. Entonces, tengo que convertirlo. Entonces, 6.320 PSI, tengo que llevarlo a libras-fuerzas sobre pulgadas al cuadrado, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice, que un PSI es libras-fuerzas sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, tengo que llevarlo de esto, a pascal. O sea, tengo que convertir ese libras-fuerzas a newton y ese pulgadas al cuadrado tengo que convertirlos a metros al cuadrado. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Entonces, 6.320 PSI, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo siguiente, miren. Bueno, acá está un poco directo, pero acá es libras-fuerzas sobre ¿cuánto? Sobre pulgadas al cuadrado. Está un poco directo ahí. Entonces, lo único que hago es convertir nuevamente. Libra-fuerzas, yo sé que una libra-fuerza es igual a 0,454 kilogramos fuerza. ¿Qué más? Un kilogramo fuerza es igual a 9,81 newtons. Entonces, hasta ahí lo único que he hecho es convertir las libras-fuerzas, lo he convertido a newton. ¿Qué más? Me falta convertir ahora las pulgadas, ¿cierto? Tengo que convertir las pulgadas a metros cuadrados. Entonces, lo único que he hecho es convertir libras-fuerzas a newtons. Y ahora voy a proceder a convertir esas pulgadas a metros. Entonces, como yo sé que es pulgadas al cuadrado, entonces yo sé que una pulgada tiene 0,0254 metros. Entonces, mi única tarea ahí es simplificar y voy a poder obtener la diferencia de presiones en pascales, ¿cierto? Acá hay un error que lo hice muy rápido, creo que. Pues. Bueno, como pueden ver, este ejercicio solamente era simplificar y tengan cuidado con esto. El porcentaje es D sub E sobre el volumen. Y si lo da en positivo, ustedes ya lo reemplazan con signo negativo. ¿Para qué? Para que sea, ¿no? Para que se haga positivo. Acá debería ser positivo, sí. Acá es positivo el resultado. Lo voy a corregir esto mejor. ¿Tienen preguntas? Disculpen, de este ejercicio, de este problema. Tuve altos problemas con... no está. ¿Tienen, disculpen, pregunta? No, creo que no, Fernandito. Sí. Eso sería, ¿no? Acá estaba bien. O sea, lo despejamos, era negativo, pero ese porcentaje también era negativo, ¿cierto? Lo habíamos cambiado de negativo, a pesar de que nos lo daba como positivo el dato. Entonces, al momento de emplazar negativo con negativo, me daba positivo. Pero estaba en PSI y era necesario convertirlo a pascales. Y tenían que convertirlo nomás a pascales y le daba esa expresión de ahí. Que D sub P es igual a 43.628.924,3 pascal. Entonces era la solución de este problema. Solamente sería eso y ya vamos a resolver algunos ejercicios de compuerta. Compuerta es más que seguro que le va a entrar. Como le había dicho, vamos a resolver algunos problemas donde se aplique, ¿cierto?, los conceptos que habíamos visto en clases anteriores. O sea, de tal manera que se guíen, ¿cierto?, con estos conceptos que vamos a ver ahora con los ejercicios anteriores, aunque son los mismos, la verdad, la mayoría de los casos. La única diferencia acá de este ejercicio es que no nos está dando el ángulo, como pueden ver acá, pero nos está dando esta relación. Esto normalmente aparece en hidráulica 2, pero a lo mejor el ingeniero se le ocurre y les pregunta esto, ¿no? O sea, tal vez sobreentiende que ya lo conocen ya, esto de acá.
porque es relaciones de triángulo nomás, el 3/4. Pero bueno, vamos a resolver este ejercicio de acá, el cual nos está pidiendo determinar el valor de la fuerza que actúa sobre la compuerta circular de la figura y su punto de aplicación. Ya. Lo que nosotros sabemos de lo que son compuertas hidráulicas, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que calcular la fuerza resultante que actúa, ¿cierto?, sobre la compuerta, que es, en este caso nuestra compuerta, ¿qué es? Es circular. Entonces yo tengo que calcular la fuerza resultante, producto, ¿cierto?, de la presión del agua que me genera una fuerza que está actuando sobre la compuerta circular. Entonces yo tengo que calcular esa fuerza resultante. Y para calcular esa fuerza resultante, yo ya conozco su fórmula, ¿cierto?, que es esta de acá, que la podemos ver acá abajo. Entonces, esta es la fórmula para calcular la fuerza resultante. Más o menos una fuerza así. Bueno, ya la conocen la fuerza. Es una fuerza que, como le digo, siempre va a ser perpendicular, ¿cierto?, a la compuerta. Muy importante es. Entonces, esa es la fuerza resultante. Tengo que calcular esa fuerza resultante en base a su fórmula. Pero si ustedes pueden ver la fórmula, me pide densidad de líquido, que sí lo conozco, o sea, tengo la densidad relativa. Gravedad constante, H sub C es lo que no conozco. Y el área, pues bueno, sencillamente lo puedo hallar, ¿cierto?, porque me está dando el diámetro. Entonces, mi única incógnita sería H sub C. Ahora, nosotros sabemos por teoría que ese valor de H sub C no es más que la distancia, ¿cierto? La distancia que hay desde el nivel del fluido, ¿hasta dónde? Hasta el baricentro de la compuerta. O sea, desde el nivel del fluido hasta el baricentro de la compuerta. Y es una distancia vertical, o sea, no tiene ninguna inclinación, es totalmente recta. Entonces, eso representaría el valor de H sub C, y es lo que yo tengo que hallar. Sin embargo, para hallar H sub C era necesario conocer el valor de Y sub C. O sea, este es mi planteamiento del problema. Ustedes, si querían, lo podían resolver de otra forma, sumando 0,8 y el cateto de este otro triángulo. En este caso, yo lo voy a hallar de esta forma de acá. Entonces, H sub C, como saben, la distancia de forma vertical hasta el baricentro de la compuerta. Y Y sub C es nomás una distancia inclinada. O sea, desde el nivel del fluido, ¿hasta dónde? Hasta el baricentro de la compuerta, ¿cierto? Pero Y sub C es una distancia que está inclinada, o sea, un cierto ángulo. Entonces, tanto H sub C como Y sub C se me forma un triángulo, ¿cierto? Se me forma un triángulo que es lo que me va a permitir calcular el valor de H sub C. Entonces tengo ese triángulo ahí, y lo que yo voy a hacer primeramente es hallar Y sub C. Y como le decía, ¿no? Los valores de estos de acá, que son la distancia al baricentro de la compuerta, no tienen fórmulas. O sea, son datos que nacen de un análisis al problema. Entonces tienen que analizar el problema y en base a eso van a calcular los valores de H sub C y de Y sub C. Entonces no tienen fórmula. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual Y sub C? Yo no conozco, ¿cierto?, el valor de Y sub C, pero si yo analizo el esquema, voy a poder ver que Y sub C va a ser igual a ¿cuánto? 0,5 más el radio, ¿cierto? O sea, más esta pequeña distancia de acá, que sería D medios, que sería el radio. ¿Qué más? Tengo que aumentarle una distancia Y, y una distancia Y que va a ser, ¿desde dónde? Desde los 0,5, o sea, desde acá, desde los 0,5 hasta el nivel del fluido. Eso me representaría Y. Esa distancia ahí. Entonces, ese es el valor de Y. O sea, yo sumado Y más 0,5 más el radio, que es el diámetro dividido entre 2, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener Y sub C. Ese valor de ahí. Entonces, eso es lo que tengo que hacer primeramente. Hallar el valor de Y sub C. Entonces, para hallar eso, tengo que conocer el valor de Y. Sí, como lo dibujó el compañero. Ya. Entonces, para hallar el valor de Y sub C tengo que conocer el valor de Y, ¿cierto? Entonces, se me ha formado este triángulo de acá. ¿Y cuál es ese triángulo? Es el de acá. Ahí te lo vamos a dibujar. Ya. Es este triángulo acá. Mira. Un cateto de ¿cuánto? De 0,8 de altura. Y una hipotenusa que sería el valor de Y, ¿cierto? ¿Qué más? Se me forma ese triángulo de ahí, que lo pueden ver ahí en la esquema, o sea, un triángulo, que sería este de acá. Ahora, el ángulo
este ángulo de acá yo le voy a llamar dita. La posición del ángulo va a depender de la posición del ángulo de 3/4. Muy importante eso. O sea, ya. Entonces, miren, esto es lo que decía. La posición del ángulo depende de la posición del ángulo de este triángulo acá, de 3/4. Entonces, yo voy a extraer este triángulo acá, 3/4, que era un dato del esquema, lo extraigo y es el que tengo acá, miren. Entonces, si yo quiero hallar este ángulo, que es el mismo de acá, o sea, si yo quiero hallar este ángulo, solamente aplico relaciones trigonométricas, ¿cierto? Que sería el arcotangente de 3/4 sobre de 3 sobre 4 y voy a obtener el ángulo, que sería este ángulo acá. Este cálculo de acá sería en caso de que si le hubiese pedido la distancia, este de acá, si le hubiese querido pedir la distancia, esta distancia de acá, que sería X, entonces tendría que haber hecho una relación de triángulo, ¿cierto? 3 es igual a 0,8 y X es igual a 4. Hacían una relación de triángulos y en ese caso hallaban X. Ya si solamente querían calcular el ángulo, era solamente por una relación o sea, era por el triángulo nomás que se me formaba. 3 sobre 4, que sería el arcotangente de 3 sobre 4. De esa forma hallaban el ángulo, de este pequeño triángulo acá. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué este ángulo es el mismo que acá, cierto? Ahora, la respuesta es la siguiente, miren. Ya. Este ángulo de acá es el que acabamos de hallar, ¿cierto? Que lo podemos ver ahí en la figura. Este ángulo de color lila de acá, que es 3 de cateto y de adyacente es 4. Entonces, ese es el ángulo que acabamos de hallar ahí. Si se dan cuenta, o sea, la recta que está inclinada, ¿con cuál está trabajando? Con la horizontal, ¿cierto? Está trabajando con la línea horizontal, que es esta de acá. Con esa línea está trabajando ese ángulo. Entonces, ese ángulo va a ser el mismo que está arriba, pero solamente tiene que trabajar ahora, ¿con quién? Con la horizontal. Es ese mismo ángulo que está ahí. Si se puede dar cuenta, de igual manera trabaja con la horizontal, ¿cierto? Está trabajando con la horizontal. Entonces, como trabaja con la horizontal y es la misma recta, entonces la conclusión es la siguiente. Estamos hablando del mismo ángulo, ¿cierto? Este ángulo de acá es el mismo que de acá. Se tenían que jugar con los ángulos nomás ahí, de esa forma. Tenían que haber hecho eso. Entonces, llegando a esa conclusión, puedo tranquilamente ya determinar, ¿cierto? Determinar el valor de Y. Y es solamente trigonometría, ¿cierto? El seno del ángulo, 0,8 sobre Y, despejo Y, y voy a obtener su valor, que es 1,33 metros. Entonces, ese valor de ahí me va a servir ¿para qué? Para poder hallar el valor de Y sub C, porque ya conozco Y, ya conozco el D medios y ya conozco 0,5. Entonces, reemplazo nomás y voy a poder hallar el valor de Y sub C, que sería 2,33 metros, que sería, ¿no?, la distancia desde el nivel del fluido hasta ¿dónde? Hasta el baricentro, ¿no?, de la compuerta. Y es una distancia inclinada, o sea, muy importante eso. Fernando, Claro, ¿qué más? una pregunta, ¿se puede hallar igual relación de triángulos, o sea, tangente y tangente, y poder hallar la Y? ¿Igual es válido? Tangente y hallar la Y. Ajá. A ver. Porque es el mismo ángulo, pues. O sea, pregunto, ¿no? Sí, podrías haber hecho eso también, para hallar la Y. Pero no tenías esta distancia de acá, del ángulo. O sea, tendrías que haber hallado primero la distancia y luego decir en valor de Y. Cierto. Esto, como digo, normalmente lo usan en hidráulica 2, esto de acá, de relación de triángulo. El ingeniero Palenque le llama taludes, le llama. Ese 3/4. De esa forma hallaban Y sub C y ya automáticamente pueden hallar el valor de H sub C. H sub C, ¿cómo lo hallan? Si ustedes se dan cuenta en el esquema, tanto H sub C como Y sub C se me forma un triángulo, que es ese de ahí. Siempre se me va a formar este triángulo de acá. Entonces, debido a la posición del ángulo, es que yo voy a utilizar el seno, ¿cierto? Seno del ángulo. Entonces, despejo nomás y tranquilamente puedo hallar el valor de H sub C. Entonces, conocido H sub C, ya tranquilamente puedo hallar la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fórmula, ¿cierto?, que ya conocemos. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar nomás, reemplazar datos. Entonces, reemplazo los datos y me va a quedar la siguiente expresión. Densidad de líquido, 800, gravedad 9,81, H sub C, 1,39, y el área, ¿cierto?, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4.
Reemplazo los datos y voy a obtener el siguiente valor, que sería el de la fuerza resultante, ¿cierto? Con esa forma, entonces encontraban ya el primer inciso. Van a incorporar las unidades, lo hice todo apurado eso. Pero no sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda que tengo? Voy a verificar porque... Fernando, Sí, creo que acá no te da, ¿no? El valor. O sea, porque viendo mi calculador ahorita, 800 por 9,81 por 1,39 por 0, un cuarto, que sería, me da 85,67. Es que yo inicialmente lo trabajé con otra densidad acá, y por eso es que luego lo cambié y me da otro valor. Pero el procedimiento es el mismo. O sea, el procedimiento está bien, no hay duda de eso. Pero no sé si tienen dudas de esto, de este ejercicio. Acá. Ya cambié. También un ejercicio la anterior clase, o sea, estaba bien, solamente que en vez de poner el 9 le puse el 6, no lo vi bien. O sí creo que era eso. Pero todo estaba bien. Era eso. Le da eso, disculpen, ese resultado, 8567. El de la fuerza resultante, si alguien me puede ayudar. ¿Cómo es 69? Dale eso, Fernando. Está bien. Belleza. Está bien. Gracias. Entonces, ese sería el resultado de la fuerza resultante. De acá. Como pueden ver, aparecía producto de la presión del agua que se ejerce sobre la compuerta. Ya. Entonces ese es el valor de la fuerza resultante. Ya lo habíamos calculado. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que nos pide ahora el enunciado? Aparte de calcular la fuerza resultante, lo que nos pedía era el punto de aplicación. O sea, saber dónde se va a aplicar. Porque es muy diferente los conceptos de H sub C y de H sub P. No son los mismos. Eso lo voy a explicar hoy. No son iguales esos conceptos. Y es lo que hemos estado de suelta también. Miren, lo que me dice el inciso B es calcular, ¿cierto?, el punto de aplicación de la fuerza resultante. O sea, a qué distancia se va a aplicar esta fuerza de acá, F sub R. Entonces, yo, para saber eso, tengo que conocer, ¿cierto?, el valor de H sub P, que H sub P me representa una distancia desde el nivel de fluido hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Es muy diferente el concepto de H sub P y de H sub C. No son iguales, o sea, son diferentes. ¿Por qué le digo que son diferentes? Porque yo, para calcular la fuerza resultante, si yo quiero calcular la fuerza resultante, uso el valor de H sub C, ¿cierto? Que este de acá, que lo acabamos de calcular. Pero cuando quiero graficarlo, uso el valor de H sub P. O sea, son diferentes conceptos. Este me indica la distancia donde se aplica y este me ubica la distancia del baricentro de la compuerta. Entonces son diferentes conceptos. Ahora, como hay un H sub P, también hay un Y sub P, que sería ese de ahí. Entonces, este Y sub P, de igual manera, es el mismo concepto que el de Y sub C. El Y sub P es la distancia desde el nivel de fluido hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Y es una distancia inclinada. O sea, como pueden ver ahí. Entonces, eso es muy importante ahí, la diferencia, ¿no?, entre esos dos de ahí. Si el ingeniero por alguna razón les pide graficar el ejercicio, entonces ya saben lo que tienen que hacer, ¿cierto? No tengo, por favor, le voy a cambiar esto. No tengo, por favor, le voy a cambiar esto y... Fernando, una pregunta. Además de jugar con la trigonometría, ¿qué otras cosas nos podría preguntar el ingeniero que no son habituales? De este tipo de preguntas, de compuerta, Sí, y en general, digamos.
Normalmente las clásicas, o sea, en la mayoría de los enunciados son fuerza resultante y punto de aplicación. En otros casos te puede llegar a preguntar, calcule una fuerza adicional de tal manera que me produzca el equilibrio en la compuesta. Eso lo vamos a resolver ahorita. Y hemos resuelto varios modelos de eso. Es nomás hacer momento en la articulación. Pero ahorita lo vamos a resolver eso. Otra forma sería de que el tanque no solamente tenga un fluido, como podemos ver acá. O sea, aquí solamente hay un fluido, ¿cierto? Y era directamente aplicar la fórmula. Si en el caso en el tanque hubiese habido otro fluido adicional, en ese caso tendrías que haber aplicado la altura equivalente de presión. O sea, ese otro fluido tendrías que haberlo convertido en una altura de este fluido que sería agua, en una altura de tal manera que me compense la presión, o sea, de ese fluido que estaba encima. Eso le pasé un ejercicio ayer, eso está ahí y eso podía preguntarte, o en un modelo que también sabes, ¿no ves que hay un fluido que tiene un aire, o sea, tiene un aire presurizado en la parte superior? Eso también puede preguntar, o sea, que esté un aire contenido acá arriba. O en algunos casos, que la verdad no he visto que pregunte el ingeniero, pero en algunos libros está, que te puede preguntar, calcule el valor de H sub C, perdón, de una distancia H, como en este caso sería 0,8, de tal manera que se me produzca tal fuerza. Te va a dar como dato la fuerza y tenés que calcular H. En algunos casos te da eso. Eso sería los tipos de preguntas que te puedo hacer de esto. Y también otras, ¿no? Que ahorita te voy a explicar, ahorita le explico eso de cómo serían, ¿no? De otras clases de preguntas de esto. Pero como te digo, las que normalmente hacen el ingeniero son esas, ¿no? Fuerza resultante y una fuerza adicional. O sea, una fuerza adicional que me produzca el equilibrio en la compuesta, que también lo hemos resuelto eso. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Vamos a conocer ahora el punto de aplicación de la fuerza resultante. Ya. La fuerza resultante, como sabemos, se aplica a una distancia h sub p vertical o a una distancia inclinada y sub p, que es desde el nivel de fluido. Entonces, ya casi tienen sus fórmulas. O sea, y sub p ya tiene su fórmula. Entonces, esta es la fórmula para calcular y sub p. Entonces, lo único que hago es aplicar la fórmula, pero como ustedes pueden ver, la fórmula me pide un momento de inercia. Y el momento de inercia va a depender de la figura. Si el área es circular, entonces ustedes hallan el momento de inercia de un círculo, que sería este de acá, su fórmula. Entonces, lo único que tienen que hacer es fórmula, reemplazan sus datos y le va a arrojar el siguiente valor, 0,49, ¿cierto? Sería el momento de inercia de un círculo. ¿Qué más? Una vez hallado, ¿no? el momento de inercia del círculo, ¿eh? No, creo que acá hay un error también. Está bien, disculpe el momento de inercia. Da eso, ¿no? Momento de inercia. Alguien que me pueda. Pues como lo cambié todo esto y al final. Sí, da eso. Ahorita lo verifiqué. El diámetro da 1 y da eso. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar nomás los datos. Acabo de calcular el momento de inercia y reemplazo los datos. Y sub c ya lo conocía, ¿cierto? Lo había calculado en la anterior diapositiva. Reemplazo todos mis datos y me va a arrojar ese valor, que es 2,35. Y acá está lo que le decía, ¿cierto? Y sub p es una distancia mayor a y sub c, pero es una distancia por poco. Si pueden ver, 2,35 es mayor a y sub c, que es 2,33. Entonces, esto sí se cumple, que y sub p sea mayor a y sub c, pero es una distancia, o sea, es mayor pero por poco, o sea, no es exagerado. Tienen que asustarse si es que acá le hubiese salido 5 metros o 4 metros, ahí ya estarían dudando de su ejercicio porque estaría mal ese ejercicio. Se tiene los valores entre y sub p y y sub c, la diferencia es bastante pequeña, como pueden ver ahí. Entonces, una vez hallado y sub p, ustedes prosiguen nomás a hacer el cálculo de h sub p, que sería entonces formándose el triángulo, ¿cierto?, entre h sub p y y sub p. Y debido a la posición del ángulo, sería ese de ahí. Lo único que hago es relaciones trigonométricas, despejo el valor de h sub p y me va a quedar ese valor. Lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto nos daba el valor de h sub p?
si no me equivoco, era 1,39. Está acá. Perdón. Era 1,39 y... Eso tienen que verificarlo, o sea, al momento de calcular. Mira, H sub C nos dio 1,39 y cuando nosotros calculamos H sub P, perdón, ¿cuánto nos dio? 1,41. Lo que significa entonces que sí cuadra, ¿cierto? Es mayor, pero por poco. O sea, no es mucha la distancia. Entonces, de esa forma ustedes calculan las coordenadas o las distancias para el punto de aplicación de la fuerza resultante. Algunas observaciones de este ejercicio, o sea, algo muy importante y algo que les quiero aclarar también. Y sub P es su fórmula, que está acá. En algunos casos, en algunos ejercicios, ustedes podrán ver que se usa una fórmula así, ¿cierto? Una fórmula de H sub P es igual a H sub C más... O sea, es la misma fórmula, solamente que en vez de Y sub C ponen H sub C. En algunos casos van a ver, o sea, en algunos ejercicios que hemos resuelto está con esta fórmula. Entonces, tienen que saber de que esta fórmula de H sub P, ¿no?, es solamente para compuertas que están totalmente verticales, o sea, que están totalmente rectas. Y no así para compuertas que son como este caso, que son inclinadas, ¿cierto? Están inclinadas a un cierto ángulo. Entonces, esta fórmula solamente para compuertas que son verticales, o sea, que estén totalmente rectas. Y esta otra fórmula, la de acá, la de color, la de X, tienen que hallarlo solamente para compuertas que son inclinadas. En resumen, si yo quería hallar las distancias del punto de aplicación de esta compuerta de acá, lo que tenía que haber hecho es, primeramente, hallar Y sub P y posteriormente hallar el valor de H sub P. Eso sería, ¿no?, en resumen, lo que tendría que haber hecho acá. Primeramente esto y luego de recién esto. O sea, H sub P ya por triángulo nomás. Y Y sub P por fórmula. Eso, ¿no?, para aclararles. Pero si hubiese estado totalmente vertical la compuerta, usarían esta fórmula de acá. Eso como una aclaración ahí. Y ¿qué más? Algunas observaciones también. Lo que decía también el compañero, ¿no? ¿Qué más nos puede pedir este ejercicio? Miren, ¿qué hubiese pasado si le hubiese preguntado cuál era la fuerza que actúa sobre el fondo? O sea, del tanque. Solamente si en caso de que se le hubiese preguntado, ¿cierto? Entonces, si así hubiese sido el caso, que le hubiese preguntado cuál es la fuerza, ¿cierto?, sobre el fondo del tanque, estamos hablando sobre esta acá, sobre la base. Entonces, sobre el fondo, ¿cómo sería? Tiene un área, ¿cierto? Tiene un área lo que es la base. ¿Y cuánto es esa área? Sería B, y tendría que haberle dado como dato la longitud. Si se dan cuenta, en este ejercicio no nos dio como dato la longitud. En este ejercicio no nos dio como dato la longitud, ¿cierto? La longitud de este tanque de acá. ¿A qué se debe eso? De que con el diámetro sencillamente ustedes hallaban el área. O sea, cuando son circulares, basta nomás con que te dé el diámetro y ya lo puedes calcular tranquilamente el área. Y también el momento de inercia, porque ven que el momento de inercia no depende de la longitud o de la base de la compuerta, solamente del diámetro. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si te hubiese preguntado en el fondo del tanque? Bueno, en el fondo del tanque tendrían que haber conocido la área de la base, ¿cierto?, del tanque, que sería B, o sea, una base B, y tendría que haber una longitud, ¿cierto?, la longitud del tanque. Entonces, con esos datos, ustedes iban a obtener el área. Entonces, ese área era importante conocerlo porque solamente tendrían que haber aplicado la definición de presión, o sea, de fuerza sobre área. Entonces, solamente despejaban la fuerza y tranquilamente iban a encontrar la fuerza. O sea, ya conocían el área, que es la base, o sea, la base del tanque. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la presión? La presión sencillamente es la presión que hay en el fondo del tanque. O sea, la presión que hay de todo ese fluido, pero en el fondo del tanque. O sea, desde el nivel del fluido hasta el fondo del tanque. Entonces, eso sería, ¿no?, si es que le hubiese pedido calcular la fuerza sobre la base del tanque. Entonces, solo tenían que conocer la presión en el fondo del tanque. Y esa presión, o sea, ustedes lo calculan, ¿cierto?, por hidrostática. O sea, ¿cómo se define la presión de un fluido? Es nomás la densidad por la gravedad por la altura.
Entonces, con esa fórmula ya en la presión en el fondo del tanque iban a tener como altura H, gravedad conocen, y la densidad iba a ser la del líquido. Eso si en caso le hubiese pedido la presión en el fondo del tanque, usaban esta expresión de acá. Eso es lo mismo que aplicar esto de acá, ¿cierto? Porque esto de acá es la presión hidrostática. Es lo mismo nomás. Y miren, algo, ¿no? Que, bueno, para que aclararle algo también de las dudas, la definición de fuerza resultante, ¿qué es? Es la presión que se aplica en el centroide, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros usamos la fórmula, calculamos H sub C, porque es la presión que se aplica en el centroide de la compuerta. Entonces yo para llegar al centroide de la compuerta tengo que bajar un H sub C. O sea, la presión, esta fórmula que se aplica en el centroide de la compuerta. O sea, un H sub C que tengo que bajar hasta el centroide de la compuerta. ¿Cuál sería el centroide de esta área de acá? De la base. Sería la H nomás, ¿cierto? Porque tengo que bajar toda H para llegar al centroide que sería en el mismo punto, ¿cierto? En la base. De esa otra forma también pueden interpretarlo. O sea, cuando quieran calcular la presión en el fondo. Perdón, la fuerza en el fondo. Ese sería un caso si es que le hubiese preguntado la fuerza en el fondo. Yo les recomiendo que usen esta nomás de acá. Que es la misma, ¿cierto? La misma fórmula. H nomás, H total. ¿Tienen una pregunta, disculpen, de este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Ya. Otras observaciones, ¿no? De este ejercicio. No lo puse, ¿no? En la diapositiva, la otra observación. Miren, ¿qué hubiese pasado si le hubiese preguntado, calcule la fuerza resultante sobre el área AB de la compuerta? Sobre esta área. Acá tiene el punto A y acá está el punto B. O sea, ¿qué hubiese pasado si le hubiese preguntado, calcule la fuerza resultante sobre una de las caras de la compuerta, que sería AB? Entonces, el concepto es el mismo, ¿cierto? Esta sería la fuerza resultante, la de acá, que está actuando sobre esa parte lateral de la compuerta, AB. Entonces, esa parte lateral también tiene un área, ¿cierto? Que sería H multiplicado por la longitud. Entonces, ese sería su área. ¿Y cuánto sería H sub C? Porque ya usarían la misma fórmula que hemos usado hace rato. ¿Cuál sería su H sub C? La mitad de H, ¿cierto? Sería el valor de H sub C. Este sería L y este sería H. Entonces, si le hubiese pedido eso, si hubiese pedido calcular la fuerza resultante sobre área o sobre una de las caras laterales de la compuerta, sobre AB, porque saben, ¿no? Es que es como si fuese una compuerta, ¿cierto? Esa pared de este tanque de acá, una pared AB que tiene un largo L y una altura H. Entonces, H sub C ahí nomás sería H medio, ¿cierto? Porque es una pared rectangular. Y ahí H sub P ya lo calculan, ¿cierto? Puede ser 2/3 de H. Ahí tendrían que haber usado 2/3 de H. Podrían haber usado eso. Que también lo hemos visto. ¿Tienen preguntas de eso? ¿De qué hubiese pasado si lo hubiese preguntado sobre un área AB? De acá. Bueno, así como lo hubiese preguntado sobre un área AB, también les pude haber preguntado sobre toda el área inclinada. O sea, sobre acá. Sobre toda ese área inclinada. O sea, ¿cuál es la fuerza resultante sobre ese área inclinada? El concepto es el mismo. Solamente que ese área inclinada tendría un área rectangular, ¿cierto? Tendría un área rectangular. Entonces, ese área rectangular tendría una longitud que tendrían que calcular la distancia nomás. O sea, este triángulo de acá, la distancia. Y tendrían que calcular esa longitud y tendría que haber dado como dato esta longitud de acá. Entonces, de esa forma también podría haber conocido el área, o sea, de esa parte inclinada, y poder haber calculado la fuerza resultante. Eso si le hubiese pedido, calcule la fuerza resultante sobre el lado inclinado del tanque, que sería desde este extremo hasta este otro extremo. Y ahí aplican los mismos conceptos nomás. O sea, de esa forma puede preguntarle el ingeniero, ¿no? De esas diferentes formas. ¿Tienen duda del ejercicio? Ya.
Entonces vamos a este fue Zoom, queriendo borrarlo y había sido de Zoom. Vamos a continuar con este de acá. Este también lo saqué de un libro de Stricker, ¿qué se llama? No, el de White, de ese libro ahí. El cual nos dice, ¿no? Determinar el valor de la fuerza P de tal manera que produzca el equilibrio en la compuerta circular, conociendo que la compuerta está articulada en su baricentro B. Ya, si se dan cuenta, acá ya no nos está pidiendo la fuerza resultante, ¿cierto? Lo que nos está pidiendo es esta fuerza P de acá, o sea, una fuerza adicional, una fuerza externa, de tal manera de que la compuerta me produzca un equilibrio de la compuerta. O sea, ¿qué quiere decir eso? La presión del agua obviamente va a querer escaparse, ¿cierto?, por esta compuerta. Entonces, para evitar eso, tengo que aplicarle una fuerza externa de tal manera que me produzca, ¿cierto?, el equilibrio ahí. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema de acá? Pues bueno, para la solución del problema, voy a volver. Ya. Bueno, para la solución de estos problemas, nosotros habíamos dicho en ejercicios anteriores, ¿cierto?, que cuando nosotros queremos calcular una fuerza externa P, es necesario conocer todas las fuerzas que actúan sobre la compuerta. Eso habíamos dicho en clases anteriores. O sea, es que si yo quiero conocer esta fuerza P, debo conocer todas las fuerzas que intervienen sobre la compuerta. O sea, sobre mi compuerta de acá. Entonces, yo sé que la fuerza que va a aparecer va a ser una fuerza resultante, ¿cierto? Debido a la presión del agua, me va a aparecer esta fuerza resultante. Y como pueden ver, actúa a una distancia h sub p, ¿cierto? Como pueden ver en el esquema. Esto ya lo sabemos por teoría. Entonces, ¿qué otra fuerza más interviene? Ninguna, ¿cierto? Ninguna otra fuerza más intervendría en el ejercicio. Entonces, para calcular P, yo tengo que conocer la fuerza resultante. Y una vez conocido la fuerza resultante, voy a hacer momento en la articulación. Ese es el análisis del problema. O sea, debo conocer fuerza resultante y hacer momento en la articulación. O sea, ese es el análisis. Entonces, comienzo, ¿no? ¿Cómo sería la fuerza resultante? Es fórmula, ¿cierto? Conozco la fórmula de la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante tiene su fórmula, que es esta de acá. Y empiezo a determinar. Determino el valor de h sub c. Pero miren, si ustedes se dan cuenta del esquema, ¿a cuánto es igual h sub c? Igual a h, ¿cierto? Entonces, h sub c directamente es igual a h. O sea, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, h, que inicialmente da un dato, o sea, inicialmente estaba así, miren el ejercicio. No se pegó la animación. Había una animación acá. Bueno, al principio no nos daba esto. Al principio nos daba solamente h. O sea, y h valía, no lo puse el dato, si no mal recuerdo, valía 8 metros. Entonces, como pueden ver, el valor de h, o sea, el valor de h sub c no me lo está dando, pero me lo está dando el valor de h. Pero si se dan cuenta, es esa altura h, ¿hasta dónde es? Hasta el baricentro, ¿cierto? O sea, hasta la articulación, que es donde está el baricentro de la compuerta. Entonces, el valor de h es lo mismo que h sub c. Por eso es que decíamos, ¿no?, que lo igualábamos de esta forma. Entonces, h sub c lo mismo que h. ¿Por qué? Porque está desde el nivel de fluido hasta el baricentro de la compuerta. Entonces, ya tengo, ¿no? Ya tengo h sub c. Mi única tarea nomás es reemplazar datos. Acá también. h sub c es 8 metros. Entonces, como son iguales, directamente h sub c igual a 8 metros. ¿Qué más? La fuerza resultante ya tranquilamente lo puedo calcular. Entonces, la fuerza resultante aquí va a ser igual la densidad del líquido por la gravedad por h sub c, que ya lo conozco, por el área. Entonces, el área va a ser igual a ¿cuánto? Pi por radio al cuadrado, multiplicado por h sub c por la gravedad, por la densidad del líquido, que en este caso es agua. Reemplazo todos esos datos y voy a obtener el valor de la fuerza resultante. No lo puse el valor del radio ahí, ¿no? Todo apurado, lo hice el ejercicio anoche. Ahorita le digo el valor del radio ya, lo tengo acá en el PDF. No creo que tengan dudas hasta ahí, ¿no? De este ejercicio. O sea, hasta esta parte de acá. Si tienen dudas, pueden preguntar nomás. Se entiende. Ya. El radio sencillamente era
Era 1 metro. Entonces el radio era 1 metro. Solamente reemplazaban el valor del radio y encontraban la fuerza resultante. Y una vez calculado la fuerza resultante, podían haber calculado el centro de presión. Y acá está lo que le decía en la anterior diapositiva. Como la compuerta está totalmente vertical, ustedes pueden usar esta fórmula. O sea, se usa esta fórmula, perdón, la de acá, la de H sub P, H sub C, solamente cuando la compuerta está totalmente vertical. Ya si estuviese inclinado, entonces tendría que haber hallado primeramente Y sub P, ¿cierto? Pero en este caso no. Como está totalmente vertical, uso esta fórmula, la de H sub P. Entonces necesito conocer el momento de inercia. Y el momento de inercia de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 64. Reemplazo los datos y me arroja ese valor. Como el radio era 1 metro, entonces acá ya sería 2 metros, ¿cierto? El diámetro. Entonces ahí le saldría ese resultado de ahí. Reemplazo el momento de inercia de un círculo y voy a obtener la siguiente expresión. Todo eso en calculadora y me da ese valor. H sub P es igual a 8,03125 metros. Como pueden ver, nuevamente pueden verificar que H sub P es mayor a H sub C, pero es mayor por poco, ¿cierto? Es pequeña la diferencia. Entonces, de esa forma encuentro H sub P, que es la fórmula de acá, que es solamente válida para compuertas verticales, y ya automáticamente conozco la fuerza resultante y conozco su punto de aplicación, que es H sub P. Entonces ya conozco todos los datos necesarios para hacer momento en B y así calcular la fuerza P. Entonces, mi siguiente paso es hacer momento en la articulación en B, porque lo primero que hago es conocer todas las fuerzas y posterior a ello hago momento en la articulación, o sea, en B. Entonces, haciendo momento en la articulación en B, ¿cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar de esta forma de acá. La fuerza resultante hace un momento negativo. ¿Y cuál es su brazo de palanca? Sería H sub P menos H sub C, ¿cierto? Sería esta pequeña distancia de acá. Esa pequeña distancia de ahí, que lo pueden ver en el esquema, sería el brazo de palanca de la fuerza resultante. Entonces, fuerza resultante sería H sub P menos H sub C, más la carga externa, ¿cierto? P, que haría momento en B positivo y su distancia sería el radio. Sería esta acá. Entonces, solamente su única tarea es despejar la carga P y de esa forma ya va el valor, ¿cierto? El valor de esa fuerza externa P, que sería 7.704,76 newtons. Entonces, esa sería la solución de este problema. Si tienen dudas, pueden preguntarnos. Disculpa, ahí el peso del agua no generaría un momento respecto al... Ya. ¿El peso de la compuerta o el peso del agua? Del agua, creo, ¿no? No generaría. Eso, es más que todo lo vemos en ¿no? En lo que son compuertas, superficies curvas sumergidas, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta ahí el peso del agua. Pero acá no. Solamente son las fuerzas que intervienen solamente sobre la compuerta. El peso del agua no generaría. Además tendrías que conocer el área para conocer el peso del agua, pero no nos genera. Lo que sí te generaría sería el peso de la compuerta, pero no te lo está dando como dato el peso de la compuerta, y además, aparte de que no te lo está dando como dato, no haría momento, ¿cierto? Porque vos sabés que el peso es un vector que nace, ¿dónde? Nace en la articulación, o sea, en el baricentro de la compuerta. Entonces, como nace ahí, el origen, ¿dónde es? Justamente en la articulación. Por ende, su línea de acción coincide, ¿cierto?, con el baricentro y no generaría momento. O sea, entonces, hay un ejercicio, ¿cierto?, que hemos resuelto en el cual la compuerta estaba así, estaba inclinada y el ingeniero nos los daba como dato, ¿cierto?, nos los daba como dato el peso de la compuerta. En ese caso sí generaría momento, porque ya como puedes ver, la articulación estaba acá y de acá, este vector de acá, esta flechita de acá, era el peso de la compuerta. O sea, es un vector que siempre va a ser en sentido hacia abajo y siempre va a ser vertical. Por ninguna razón va a ser inclinado este peso. Entonces, ahí sí generaría momento. Aparte que era un dato, entonces genera momento y tendrías que haber calculado el brazo de palanca. Hay un ejercicio, ¿cierto?, que hemos resuelto de acá. ¿Qué más?
solo sería eso de este ejercicio. Si le hubiese dado una observación, si le hubiese dado un fluido adicional, ya saben, ¿cierto? Tendría que haber convertido, o sea, del otro fluido que estaba encima, tendría que haberlo convertido en una altura equivalente de agua. Hay un ejercicio que hemos resuelto. ¿Sí? ¿Tienen más dudas, disculpen, de este problema de acá? Acá está. O sea, el peso de la Comprendo compuerta, muy bien eso de que si fueran dos fluidos, ¿cómo convertir? ¿Podrías explicarlo? Ya. Eso es altura equivalente de presión. O sea, hay casos en el cual la compuerta está sumergida bajo dos fluidos. O sea, acá tengo un fluido 1 y acá tengo otro fluido 2. O sea, acá tengo un fluido y acá tengo este otro fluido. Sería agua y digamos que este sea aceite. Entonces, ese aceite va a tener una cierta distancia, ¿cierto? Va a tener una cierta altura. Ya. Ese aceite va a tener una cierta altura, ¿cierto? Una altura, digámosle, H. Entonces, lo que tenés que hacer es aplicar, ¿cierto? La altura equivalente de presión. O sea, esto tiene una altura, digamos, H sub 3, digamos, ¿ya? Entonces, lo que vos tenés que hacer ahí es encontrar una altura equivalente de agua, o sea, una altura equivalente de agua, de tal manera que me compense la presión ejercida por esta altura de aceite. O sea, lo que tenías que hacer era así, ¿no? O sea, aplicar los conceptos de presión hidrostática. La presión nosotros sabemos que se define como la densidad por la gravedad por la altura, ¿cierto? Algunos sencillamente hacen densidad, peso específico por altura, que también es correcto, no hay problema en eso. Entonces, presión es densidad, gravedad por altura. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer es encontrar la presión que me ejerce esta altura de aceite, o sea, una altura H sub 3 de aceite. Entonces, yo nomás tenía que haber despejado el aceite, o sea, tenía que haber desplazado la densidad del aceite acá, la vamos a llamar densidad 1, ¿ya? Tendría que haber desplazado la densidad 1, la gravedad y H sub 3. Y de esa forma, ¿qué iba allá? Iba allá una presión, ¿cierto? Una presión A, le voy a llamar presión A. O sea, la presión A ejercida por esa altura de aceite. Entonces, una vez hallado esa presión A, lo que yo iba a hacer ahora, luego, era encontrar la altura equivalente, ¿cierto?, de agua, de tal manera que me compense esa presión A. O sea, tengo que encontrar cuánto de agua tengo que echarle al tanque, de tal forma que me compense esta presión A, que sería la que está ejerciendo el aceite. Entonces, si digamos, por alguna razón, yo esa presión A, digamos que haya sido 1000 pascales, ¿cierto? Entonces, tengo que aumentar agua, ¿cierto? De tal manera que me compense esa presión de 1000 pascales. Entonces, sería P sub A, y ahora la presión A ya no sería el aceite, sino que sería el agua. Entonces, la densidad del agua multiplicado por la gravedad, multiplicado por una altura H sub 4 le voy a llamar porque no lo conozco esa H. Entonces, esta fórmula de acá, que es también presión, lo que yo tenía que haber hecho es despejar H sub 4. Y H sub 4 es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Es lo que tengo que aumentarle en agua de tal manera que me compense la presión en A, o sea, la presión del aceite. Entonces, despejaba eso, iba a encontrar H sub 4. O sea, iba a encontrar la altura, la altura equivalente, ¿cierto?, de presión del agua. Entonces, de esa forma tendrías que haber hecho eso. O sea, tendrías que haber encontrado H sub 4 mediante ese análisis de ahí. Y una observación de este análisis de acá, que el valor de H sub 4, o sea, de la altura equivalente de presión, siempre va a ser menor al de H sub 3. Eso como una observación. Cuando son fluidos, o sea, cuando son líquidos. ¿Y por qué te digo que eso va a ser menor? ¿Cuál es más denso, el agua o el aceite? El agua, ¿cierto?
Lo que significa entonces que yo tengo que aumentar menos cantidad de agua para que me compense esa presión de ahí. Pero como el aceite es menos denso, entonces tengo que aumentarle más cantidad de agua para que me compense esa presión de A. Entonces, de esa forma es que cumpliría este concepto de acá, ¿no? Que H sub 4 sea menor que H sub 3. No sé si le entendiste, disculpa, este concepto de acá. ¿O tenés otra duda, Silvia? Más o menos le entendí, o sea, sí la idea, pero no sabría cómo hacerlo a la práctica yo. Ya, velo, si no, los modelos y no tengo un ejercicio de suelto para hacer. Tengo ahorita un PDF ahorita, de acá. A ver si lo encuentro.